Muchas gracias. Ya estamos grabando. Recuerden que las sesiones van a ser grabadas y bueno, vamos a empezar a grabar con esta sesión. Y les decía que al final de cuentas, cuando hablamos de estas nociones básicas, lejos de solamente de saber cuáles son los conceptos, debemos entender cómo esos conceptos impactan en nuestra vida diaria y cómo esos conceptos tanto impactan en mi vida diaria como también tienen un impacto en la forma de cómo nos relacionamos socialmente y de cómo esta relación genera discriminación, desigualdad y lamentablemente hasta violencia. Entonces, estos elementos, desigualdad, discriminación y violencia atentan contra la dignidad humana, contra los derechos humanos. Entonces, por eso es importante hacer visible, por eso es importante hacernos conscientes de la importancia que tienen estos conceptos para poder modificar la forma de cómo nos relacionamos socialmente y poder lograr una sociedad que camine hacia la igualdad entre todas las personas que compartimos, que vivimos en este mundo. Entonces, bien, la siguiente diapositiva nos va a decir cuál es el objetivo general de este curso. A lo largo del curso, para finales del viernes y terminando sus actividades de aprendizaje y cuestionarios, lo que esperamos desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es que ustedes distingan cuál es el sistema sexo-género a partir de identificar los elementos culturales y sociales que lo conforman. Lo anterior con el propósito de reconocer sus implicaciones en distintos ámbitos de la vida. Y es lo que les comentaba yo, al final de cuentas, lo importante es saber cómo todos estos conceptos tienen un impacto en nuestra vida diaria. Luego, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Identificar elementos culturales y sociales que constituyen el género mediante la revisión de conceptos básicos para analizar la diversidad de identidades y su relación con el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, aquí vamos a tener grandes conceptos que nos van a ayudar mucho para entender cómo vamos a aplicar y cómo vamos a entender la perspectiva de género, cómo vamos a poder transversalizar la perspectiva de género, cómo podemos utilizar la perspectiva de género como una herramienta para poder observar las mismas acciones de nuestra institución y de nuestro quehacer cotidiano como personas servidoras públicas, pero también tiene un impacto en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, eso es lo que queremos lograr la sesión de hoy. Los conceptos que vamos a abordar van a ser sexo, género, diversidad sexual. La diversidad sexual la vamos a observar entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual. Entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Así como roles y estereotipos de género, cómo es la construcción social que realizamos desde nuestro mismo espacio social. Bien, entonces vamos a dar inicio con este primer elemento que es, vamos a entender qué es sexo. Y entonces cuando hablamos de sexo, no sé si ya aquí está, ya es demasiado tarde para hacer la pregunta. Iba a decir, ¿qué entienden por sexo? Pero creo que ya es demasiado, demasiado tarde porque la misma plataforma ya dice que el sexo se entiende por este conjunto de características biológicas que definen a los seres vivos. Y fíjense, nos dice que define a los seres vivos, ¿no? Y entonces nos dice que el sexo biológico incluye una serie de características biológicas, entre las que se incluyen las que a continuación se mencionan, ¿no? Y aquí tenemos un cuadrito. Ay, muchas gracias, Elisa, que muy activa en el chat. Muchas gracias. Y es importante, fíjense que para que un curso sea divertido, para que podamos aprender de los cursos, pues es necesario participar. A mí me gustaría que, a lo mejor ahorita somos poquitos, pero si a lo largo de la semana o de esta misma sesión hay más personas que se integren, pues sería divertido que participáramos, que opináramos, si pueden prender su
su video, pues está bien, si no también comprendemos que el internet muchas veces se hace lento cuando abrimos la cámara y que es a veces imposible, pero al final de cuentas, pues participar, estar constantes en estos espacios de construcción del conocimiento, pues ayuda mucho porque es menos aburrido, digamos, ¿no? Empezar a comprender estos conceptos y a lo mejor los podemos llevar a cabo desde nuestra realidad, ¿no? Porque pues al final de cuentas nosotras vamos a ir platicando acerca de cómo lo observamos, de cómo lo vemos y cómo lo vivimos en nuestra realidad. Pero también ustedes pueden ir incorporando cómo lo viven, cómo lo sienten desde sus espacios. Entonces, bueno, cuando hablamos de estas nociones básicas, lo primero que tenemos que hacer es una diferencia entre sexo y género. Eso es algo que creo que lo hemos ido platicando ya, lo hemos ido observando ya en la cotidianidad, ¿no? Que nos hacen una diferencia entre sexo y género. Y el sexo nos dicen que es este sexo biológico, que son una serie de características biológicas. Y entonces en este cuadro nos muestran cuáles son esas características biológicas, pues pueden ser características genéticas, genitales, hormonales y gonadales. Entonces tenemos estas características que nos dicen si una mujer, bueno, si hay una persona que nace en este momento, yo como personal médico, le voy a asignar un sexo. Le voy a asignar un sexo a partir de esas características biológicas. Entonces, cuando la observo físicamente, ¿qué es lo que observo? Ah, pues puedo observar una vulva, puedo observar un pene, puedo observar estos elementos físicos. Hola, Elisa. Hola, no sé si me escuchan también o no, Sí, ¿sí, verdad? sí, no, Perfecto. muy bien, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por prender la, es que el video. cuando doy clase y si no está el video puesto, yo me siento un poco como que estoy hablando al más allá, a ver si alguien me escucha, si hay alguien ahí y hablas como a la nada, te contestas sola y es difícil, pero acá estoy, pero bueno. Sí, ustedes verán que en la carta descriptiva que tenemos, íbamos a hacer una actividad con unos muñequitos en la que ustedes iban a identificar cuál era el sexo, cuál era el género, y de repente dije, ay, bueno, creo que no, mejor pasamos a la siguiente porque no sé quién esté detrás de esas imágenes, bueno, de esos espacios oscuros, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Elisa. Sí, sí, se siente un poco feo cuando está todo oscuro, ¿verdad, Cristal? Listo. Entonces, como les platicaba, cuando Aquí estoy hablamos, también. claro que sí, Cristal, te veo muy bien, muchas gracias. Cuando platicamos entonces de estas nociones básicas, tenemos que hacer primero esa diferencia entre sexo y género. Cuando observamos estas características genéticas, es como una primera asignación desde lo visible, desde lo que observamos, desde sus genitales. Y entonces, a partir de eso decimos, bueno, ¿es mujer o es hombre, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todas las personas que nacemos en nuestro país o en este momento histórico, esa es la forma en cómo nos asignan el sexo, ¿no? A partir de estos criterios, de estas características biológicas que nos definen qué es ser mujer, bueno, más que nos definen cuando somos mujeres o cuando somos hombres. Entonces, también tenemos otras características, ya lo veíamos desde lo genético, cuando hablamos de que las mujeres tienen, pues, que son XX, mientras los hombres XY. Entonces, desde este sistema binario, desde esta forma de observar al universo a partir de hombres y mujeres, pues establecíamos esas características. Sin embargo, cuando observamos que estas características no siempre son las mismas para todas y para todos, entonces estamos hablando de personas intersexuales y entonces se rompe ese sistema binario y entonces es a partir de romper ese sistema binario, de ese sistema en donde solamente se contemplaban a hombres y a mujeres,
se empieza a hablar de personas intersexuales, se empieza entonces a nombrar a las personas intersexuales y entonces ya no son como esas historias ocultas que se decían como, ay, es que creo que es Afrodita, Hermafrodita. hermafrodita, sí, cierto, esa era la palabra, hermafrodita, y es que dicen que tienen un pene chiquito o tienen otras características y lo hacíamos como algo, wow, ¿no? Algo que no era reconocido, que nos daba miedo, que no lo nombrábamos, que la persona que estaba en esa situación se ocultaba, ¿no? ¿Y cuál es lo que está sucediendo actualmente bueno, que actualmente hay un debate impresionante y magnífico que es permitir nacer a las personas intersexuales sin que se les tenga que reasignar un sexo en el nacimiento? Porque ¿qué es lo que pasaba? Cuando nacía una persona intersexual decían a los padres, ¿no? Que eran las personas más cercanas, su hija, bueno, el bebé que nació no tiene estas características bien definidas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hacer una intervención quirúrgica para que esta persona pueda tener una vida normal. Una vida normal dentro de qué? Dentro de estas características que nos dice que para ser una mujer tenemos que tener una vulva, tenemos que tener ovarios, tenemos que tener hijos, ¿no? En algún momento dado. Y entonces ahora la pregunta, entonces cuando se rompe toda esta idea, decimos, no, para poder hablar de la diversidad, para poder respetar la dignidad humana, también tenemos que señalar esas cuestiones y señalar que existe un nivel, un porcentaje considerable en el cual hay nacimientos de personas intersexuales y que tenemos que respetar su decisión de cómo se quieran identificar a lo largo de su vida. Entonces, y asignarles desde el nacimiento o reasignarles desde el nacimiento un sexo, pues eso puede complicar lo que sientan y cómo vivan las personas intersexuales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hacer visible eso, hacer visible que hay hombres, mujeres y personas intersexuales. Cuando hablamos de sexo, ya no hablamos solamente de hombres y de mujeres, hablamos de hombres, mujeres y personas intersexuales. Entonces, una vez que observamos que el sexo se abre a esos elementos, tenemos que empezar a considerar entonces cómo construimos desde la sociedad la forma en cómo deben de comportarse y de cómo deben de ser los hombres y las mujeres. Y tomar en cuenta que existen personas intersexuales. Entonces, bien, lo que tenemos que resaltar en esta lámina es eso. El tema del sexo tiene que ver con estas características biológicas, tiene que ver con que hay mujeres, hombres y personas intersexuales y que este sexo es un sexo por asignación. Entonces, este sexo por asignación es cuando nacemos nos dicen que es niña o niño, ¿no? Ese es el sexo por asignación. Luego tenemos en la siguiente diapositiva lo que estábamos platicando, sexo por asignación se refiere a la ubicación del recién nacido como hombre o mujer en función de la observación de sus genitales. Ya lo platicamos, pero luego la misma diapositiva nos lleva al siguiente nivel y nos dice, sin embargo, existe el sexo autoasignado o identidad sexual. Este se refiere a aquella persona, a que la persona puede sentirse perteneciente a un sexo u a otro. A esta situación se le denomina transexual y con ella se identifican algunas personas que pueden sentir que el sexo de sus genitales no corresponde con el sexo con el cual se identifican sexualmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El sexo autoasignado, ya nacimos, ya nos asignaron un sexo, ¿no? Sin embargo, tenemos como seres humanos, tenemos la oportunidad
de que a lo largo de nuestra vida, según las modificaciones, las formas en que vivamos, las formas en que nos sintamos, y también tiene que ver con la forma en que sintamos nuestro cuerpo, cómo sintamos nuestro cuerpo, cómo nos sintamos nosotras, nosotros desde nuestro cuerpo, podemos optar por autoasignarnos un sexo. Eso quiere decir, yo me siento... yo estoy de acuerdo entre mis genitales y mi identidad sexual. O sea, yo me asumo como mujer y entonces me siento conforme con mis genitales. Pero hay personas que sus genitales no tienen nada que ver con la forma en que se sienten. Entonces podemos ver a hombres o mujeres, desde el tema de la sexualidad, que no se sienten, no se sienten identificados con esos órganos sexuales y entonces viven y expresan su vida de una manera distinta. Y entonces es lo que nos dice aquí. Entonces podemos hablar de la parte transexual. Luego tenemos las personas intersexuales. A ver, las personas intersexuales, ya dijimos, sus características no se ajustan con, con estas características clásicas que hay entre hombres y mujeres, sino que hay un, hay una serie de elementos distintos que los hace eh, eh, tener unas características diferentes. Entonces, cuando hablamos de la intersexualidad, decimos, bueno, estamos en el momento de permitir a las personas intersexuales decidir. Y eso también lo van a decidir conforme vayan sintiendo y conociendo su cuerpo. Y estas personas pueden identificarse como hombres, identificarse como mujeres o no identificarse con ninguno de esos géneros. Entonces, es la posibilidad de abrir este abanico de posibilidades, de no cerrarnos simplemente con los hombres o las mujeres se tienen que comportar de cierta manera, sino que hay un sinfín de posibilidades de ser y de expresar quiénes y cómo somos. Entonces, eso es muy importante. Y hombres, mujeres y personas intersexuales tenemos la oportunidad de, a lo largo de nuestra vida, ir conociendo e ir identificando nuestra identidad sexual, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La siguiente diapositiva. Y no se preocupen, les digo, ustedes pueden bajar la presentación sin ningún problema, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden tener ustedes hoy mismo, si lo descargan. Ahora pasemos, ya hablamos sobre el sexo, hicimos una diferencia. Ahora, cuando hablamos del sexo, tenemos que hacer la diferencia respecto al género. Muchas veces hay confusiones entre sexo y género porque creemos que es lo mismo. Decimos mujer, femenina y es exactamente lo mismo. Y ese es el punto de la reflexión que tenemos que hacer en la cotidianidad. ¿Es lo mismo ser mujer que ser femenina? ¿Es lo mismo ser hombre que ser masculino? No, porque cuando hablamos de hombres, mujeres, personas intersexuales, estamos hablando de características biológicas. Y ya decíamos, con el paso del tiempo, con el conocimiento de nuestro cuerpo, entonces podemos hablar de esta construcción, de entender por qué existe esta construcción del género. Porque fíjense, cuando hay este señalamiento de nuestras características, inmediatamente se imponen ciertas condiciones, ciertas em, formas de tratar. No sé, yo recuerdo desde mi embarazo, cuando me dijeron, su hijo va a ser niño, entonces ya mi mente giraba en torno, ¿no? ¿De qué Justo, creen? justo Rocío te iba a preguntar que qué opinas de, digo, con todo esto que ha avanzado la cuestión de permitir que las personas se expresen libremente conforme van creciendo y la gran moda que está ahora con estas actividades de gender reveal, que desde el principio están haciendo asignación en azul y rosa todo el tiempo, Ujú. todavía no sé, lo siento yo como todavía más recalcitrante que cuando nacimos nosotras, que por lo menos en mi caso ni siquiera sabían si íbamos a ser hombre, bueno, sexo más niño o sexo niña, sino que cuando nacías era la sorpresa de qué nombre ponías, etcétera, pero Ajá. a mí me llama mucho la atención cómo no obstante toda la construcción que se está visibilizando de lo que hay alrededor
de esto de niño, niña, e incluso pues toda esta nueva forma de entender la sexualidad de las personas, y aún así, pues ahora tenemos esto de revelación de sexo como una fiesta donde se reúnen las familias para eso. Entonces, Sí, no sé, claro. me genera, no sé si contraste, no sé cómo sentirme al respecto. Yo no soy mamá, pero pues me da un poco de problema tratar de entender cómo si desde de por sí, de origen, como estás diciendo, tú vas generando expectativas a partir de, voy a tener un ingeniero o voy a tener una maestra de primaria, ¿no? Depende de qué hay en el útero, pues. Exacto, exacto. Entonces, pues como que esta parte de, no obstante todos los esfuerzos, ahora tenemos fiestas de revelación de sexo. Entonces, no sé, Ex me cuesta Híjole, trabajo. diste en el punto, Elisa. Yo recuerdo mucho, últimamente vi bueno, hace unos días vi uno de estos videos cortos en el cual hacían una fiesta para revelar el sexo y abren un globo y caen todos los papelitos rosas y el papá hace una cara de desagrado total y se voltea y hace, ¿no? Teniendo dos hijas, su esposa al lado, y él hace como, otra vez fallé, ¿no? O sea, su imagen fue como de, otra vez fallé. Dios mío, ¿qué? Entonces, ahí en ese video podemos observar el peso que existe cuando hablamos de desigualdad, porque entonces le estamos asignando un valor distinto hombres y mujeres, ¿no? Ujú. Y esta parte de revelar el sexo antes de que nazca el bebé, desde antes de que nazca bebé, ¿no? Para no poner la Bebé. o Ajá, él. ajá, ajá, ajá. este, entonces ya hay una serie de cargas en las cuales uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Yo les comentaba en mi caso, cuando tuve a mi hijo, pues cuando me dijeron niño, pues en mi casa fue todo un revuelo, ¿no? Decían, ay, ahora vamos a comprar, ahora sí vamos a saber qué ropita comprar, ahora sí no y Mm. hacían esa referencia porque efectivamente, Lisa, cuando nosotras nacimos, pues era la sorpresa, ¿no? Vamos a ver qué es, niña o niño. Y al final, pues nos compraban ropa amarillita, Amarilla y ¿no? verde y blanca. Amarilla, ajá, y como colorcitos pastelitos para que ahí no erraran, ¿no? Con la ropa y las tuvieran ahí. Sin Claro, embargo, porque un bebé de 2 meses vestido de rosa, quién sabe, ¿no? A futuro todo lo que implica. O sea, no, bueno, no, uno no No, puede. no. Y entonces tienes mucha razón, porque es lo que yo les comenzaba, con lo que comenzaba la plática del día de hoy, porque decía, bueno, este tema de sexo, género, hacer la diferencia, de observar cómo a partir del sexo, de estas características biológicas como sociedad, les asignamos un peso distinto y complicado, ¿no? Vamos asignándole a los hombres, a las mujeres una forma de ser, una forma de imaginarse distinta del mundo, ¿no? O sea, les vamos dando un peso, una carga distinta a cada cual. Entonces, ese es el meollo, esa es la forma que tenemos que empezar a analizar. ¿Por qué a partir de esas diferencias biológicas hacemos diferencias sociales? Y esas diferencias sociales llevan a tratos desiguales, llevan a tratos pues que rayan en la discriminación y que pueden ser resultado de violencias. Porque les vuelvo a repetir, un simple gesto como el de este pequeño video en donde el papá hacía una cara de otra vez fallé, no, otra vez voy a tener una hija. ¿Eso qué quiere decir? Que no está de acuerdo, que una niña no tiene el mismo valor en esta sociedad, que una niña vale menos. Y entonces ahí vamos observando la importancia que tiene analizar el género. Y nos dice la diapositiva. Voy a ver un poco el chat porque veo 8 mensajes. Valeria, sí. Ricardo XX con Ricardo Darín está en Netflix y eso expresa la autoasignación. Esta Cristal nos comparte una película o una película que se llama Ricardo Darín, que No, se no. encuentra en la Ah, plataforma que Ricardo se llama Darín es el actor. XXY y Ah, que sale Ricardo Darín, que es el que sale en casi todas las películas argentinas contemporáneas, pero bueno, todos lo quiero un montón. miren, qué Y se bueno, la voy a ver. agradece, se agradece. Espero que alguien me pase una cuenta de Netflix
Es muy Sin querer interesante robar. Sí, ya se me Adelante. la, acabó mi cuenta. la forma Entonces, de abordar el tema de la autoasignación. la autoasignación. Muy bien. Entonces, cuando hablábamos de la autoasignación, estábamos hablando de que cada persona a lo largo de su vida, conociendo su cuerpo, sus gustos, su forma de vivir, su cuerpo, su mismo cuerpo, su sexualidad, entonces puede autoasignarse un sexo, que esté o no en relación con sus genitales, ¿sí? Entonces, esa acción, esa forma autónoma de decidir sobre mi cuerpo, me va a ayudar entonces a poder hablar de la igualdad, poder hablar de una sociedad que esté preparada para entender la diversidad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida de que todas y todos empecemos a conocer y a reconocer nuestros cuerpos, a vivirlos desde nuestra responsabilidad, como desde nuestro espacio, entonces es la forma en cómo vamos a ir generando espacios, relaciones sociales que respeten esa diversidad, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de la autoasignación. Para no perdernos un poco, cuando hablamos del sexo, está este concepto que abordamos que es el sexo asignado, que nos los dan desde que nacemos y a partir de estas características. Posteriormente podemos hablar de la autoasignación, que tiene que ver con el conocimiento de nuestro cuerpo y el reconocimiento del mismo para poder vivir nuestra vida. Ahí tenemos un primer elemento. Después decimos, del otro lado, imaginando que esto fuera la palabra sexo. Ya hablamos de la autoasignación, de la asignación, y ahora podemos hablar que una vez que una persona nace, entonces le vamos dando ciertas rasgos, ciertas creencias, comportamientos, actitudes, valores según su sexo. Y entonces comenzamos con esta idea cuando hablamos del género, cuando van a nacer una niña o un niño, decimos, bueno, si es niña va a ser muy dulce, va a estar quietecita, la voy a vestir de rosita, la voy a peinar de tal manera, si es niño va a tener mucha fuerza, va a ser muy valiente, va a ser muy travieso, lo voy a vestir de azul. Todos esos elementos que le estamos depositando a un ser solamente por sus características biológicas, toda esa construcción social se le considera el género, ¿no? Porque el género es esta construcción social y nos dice que se refiere a las estructuras y relaciones sociales concebidas histórica y culturalmente, las cuales atribuyen valores, comportamientos y actitudes. El género se construye a partir de las sociedades, partiendo del reconocimiento de esta diferencia sexual de sus integrantes y entonces se les asignan comportamientos y actividades asignadas. Y ya lo decía Elisa. Bueno, cuando observamos entonces el color azul, ya estamos pensando que va a ser ingeniero. Cuando estamos observando que va a ser rosa, entonces va a ser maestra de preescolar o maestra de primaria, ¿no? Porque las mujeres, sus actividades están en el cuidado, mientras que los hombres están en este espacio de, de la construcción, de generar, de crear, ¿no? En este espacio público, mientras que históricamente a las mujeres se les ha considerado en este espacio privado. Y entonces, cuando queremos romper con esos roles y estereotipos es mucho más complicado, porque entonces decimos, ¿qué es lo que está sucediendo, no? Bueno, entonces ahorita ya tenemos dos elementos, ya podemos hacer la diferencia entre sexo y género. Acá nos dice en esta diapositiva que el género es esta construcción imaginaria y simbólica sobre el valor que le damos a los hombres y a lo masculino o las valoraciones que le damos a las mujeres y lo femenino.
Entonces, dentro de estas construcciones sociales, generamos ideas sobre hombres y mujeres, prescripciones, representaciones, prácticas y experiencias. Entonces, las ideas, las prescripciones, las representaciones, las experiencias y las prácticas van a ser totalmente distintas entre hombres y mujeres simplemente porque las características biológicas no son iguales. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hablar. Cómo a partir de esas diferencias sexuales estamos generando diferencias y desigualdades en la cotidianidad, en lo práctico y en la forma de relacionarnos como personas en esta sociedad. Y fíjense, cómo el mismo género también deja a un lado a las personas intersexuales. No las considera, no las observa. Hablamos desde los roles y estereotipos de género, hablamos de cómo debe comportarse y cómo debe de ser una mujer o un hombre. Sin embargo, jamás hablamos de las personas intersexuales. Y el tema es de que las personas intersexuales existen y las personas intersexuales tienen que ser también reconocidas en esta sociedad. Por eso es importante empezar a hacerlo visible. Luego tenemos ya, pues, lo que les platicaba, la importancia de hacer esta diferencia entre sexo y género y pues ya observamos que el sexo son estas características biológicas, genéticas y hormonales y aquí podemos ver algunos ejemplos como cuando hablamos de sexo podemos ver hombres, hombres trans, mujeres trans, personas intersexuales, ¿no? Esto es el sexo, ¿cómo me siento? ¿No? Luego tenemos acá la parte del género, que se refiere al conjunto de ideas, creencias y representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomando como base la diferencia sexual. Algunos ejemplos son femeninos, cuestiones que son propias de las mujeres como el aseo, cuidado, delicadeza. O lo masculino, cuestiones que son propias del hombre como ser proveedor. Entonces, bueno, ahí vamos como dándole un poco de sentido a esto, ¿no? También aquí podemos hablar un poco de las mujeres cuando somos mujeres que estamos trabajando, ¿no? Cuando somos mujeres que tenemos un trabajo, lamentablemente se habla de una doble jornada, porque una vez que estamos aquí cumpliendo nuestras 9 horas de trabajo, nos vamos a casa y hacemos la comida, hacemos la limpieza, hacemos el rol o generamos el rol del cuidado de quién, de nuestros hijos o de nuestra pareja o de nuestras familiares que necesitan un cuidado especial. ¿Y quién lo hace? Normalmente lo hacen las mujeres, porque históricamente ese es el papel, esa es la forma en cómo se les ha venido construyendo. Entonces, como ustedes pueden observar, a partir de esta diferencia sexual, a partir de estas características sexuales, se asignan una serie de situaciones que pueden ser desiguales y que pueden crear discriminación. Muy bien, entonces ya hablamos sobre estos dos elementos, pero ahora es también muy importante porque la perspectiva de género es un concepto que se ha ido construyendo a lo largo de un tiempo y en el cual, como es un concepto que se ha estado construyendo, se sigue construyendo y hay una serie de cuestiones que tenemos que ir también observando. Al principio, cuando hablábamos de la perspectiva de género, pues la mayoría de los elementos teóricos de los escritos, pues se enfocaban más, se relacionaban más con la situación que vivían las mujeres, con la situación que vivían las niñas. Sin embargo, conforme se van haciendo las investigaciones, conforme se va observando la realidad, se puede ver que esta afectación que tiene la asignación sí, la asignación o por por las características sexuales se asigna este género, esto puede traer desigualdad no solo a las mujeres, sino a las personas que, digamos, personas intersexuales que no tienen las características definidas
y a las personas que su autoasignación es totalmente distinta, que rompe con esos roles y con esos estereotipos. Entonces ahí vamos con personas que no se identifican con sus características sexuales. Entonces, cuando eso sucede, la perspectiva de género se amplía. Entonces decimos, no solamente la perspectiva de género la tenemos que ubicar en la situación o en las condiciones que se viven entre mujeres y hombres. No, ahora tenemos que romper con esa cuestión binaria y decir, tenemos que observar cómo esta construcción de género afecta a hombres, a mujeres, a personas intersexuales y a personas de la diversidad sexual. Personas que se identifican o no con sus órganos sexuales. Y entonces ahí hablamos de las identidades de género, porque recuerden que para la identidad de género, pues hay una serie de diferencias, ¿no? Es una gama de cuestiones que tenemos que observar. Entonces, cuando hablamos de la identidad de género, nos dice, se refiere a la concepción de cada persona en su relación de cómo vive, cómo se siente en relación con su cuerpo, de una forma personal y cómo lo lleva al ámbito público. La forma individual de la identidad de género puede o no corresponder con el sexo con el que nacemos. Entonces, cuando hablamos de la identidad de género, estamos hablando de esa construcción interna que hacemos como seres humanos. Esa reflexión que cotidianamente por el simple hecho de convivir con nosotras, con nosotros, con nuestro cuerpo, de vivir en nuestro cuerpo, estamos generando una serie de pensamientos en los cuales podemos eh, construir esta identidad de género. ¿Me siento o no acorde con mis características sexuales y esta coincide o no con mi sexualidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta identidad, ya lo dice esta diapositiva, es esta vivencia interna e individual, cada quien. Del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Entonces, como lo platicábamos hace un momento, cuando hablamos de la identidad de género, es esta forma de cómo de manera individual queremos mostrarnos al mundo, pero también cómo queremos que nos observe el mundo, ¿no? Cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser reconocidos. Entonces, este es un elemento interno único de cada persona. Cada persona es la que va a ir definiendo, va a ir sintiendo y va a ir construyendo cómo quiere ser y cómo quiere ser vista en este universo. Y eso es muy importante. Luego también tenemos este otro elemento que son las expresiones de género. Las expresiones de género se refieren a la forma en que cada persona manifiesta su género. ¿A través de qué? De su comportamiento y de su apariencia. La expresión de género no tiene por qué estar vinculada con el sexo biológico, su identidad de género u orientación sexual. Entonces, va a ser la forma de cómo expresemos nuestro cuerpo, ¿no? Va a tener una forma totalmente distinta. Habrá personas, pues en algún momento decían, bueno, ¿cómo es posible? Había una compañera en la escuela que todo el mundo decía que era lesbiana, ¿no? Y todo el mundo cuchicheaba al lado de ella, de, ay, a lo mejor es lesbiana porque se viste, lo voy a decir así porque así lo decía, ¿no? Se viste bien machorra. Pues esta compañera pues le gustaba mucho jugar fútbol, entonces cuando iba a clases pues después iba a su entrenamiento y pues iba con short, con sus tenis, así,
pero simplemente porque eso, desde esta construcción de género, ha sido solamente, no sé, visto para los hombres, pues eso se consideraba a la compañera. Entonces, solamente porque su forma de vestir era más masculina, asumían todos que ella era lesbiana. Y ella, pues, jamás bueno, no tenía por qué, ¿no? Pero pues después después de un tiempo vimos que ella tenía su pareja era, ella era heterosexual, ¿no? No tenía nada más estos chismes que se creaban en el grupo de diciendo, ay, es que se viste de esta forma, entonces es lesbiana, ¿no? Entonces, las expresiones de género también pueden ser variadas, pueden ser muchas, no por vestirse de una manera o de otra, les tenemos que poner una letra, ¿no? Entonces, es importante observar e ir rompiendo con esto, que hay una inmensa diversidad en la cual podemos ver, abordar la identidad de género, podemos abordar también la expresión de género y otra que es muy diferente, que es la orientación sexual. Bueno, pero antes de que pasemos a esto, las expresiones de género también las podemos ver de manera, pues, más cotidiana cuando hablamos de los travestis o los transexuales, ¿no? Cuando hablamos de travestis, son estas personas que expresan su identidad de género mediante objetos, vestidos y actitudes. Cuando hablamos de personas transexuales, son estas personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto y optan por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas. Y fíjense, aquí también hay un tema, porque no todo es tan tajante como lo dice la presentación. Hay personas travestis, digamos, hay un grupo, me encantó una historia que me contaron que hay un grupo de hombres que son travestis, que son hombres muy masculinos, físicamente altos, fuertes, bigotón, ¿no? Así, la mayoría de los hombres, pero son hombres que les gusta mucho vestirse de ponerse vestidos, ponerse zapatos altos, y tienen como una forma, una organización en las que ellos se reúnen, se expresan. Muchos de los que están ahí son heterosexuales, tienen sus familias, tienen sus esposas y muchos no, ¿no? Muchos, tienen sus parejas, o son homosexuales, etcétera. El tema ahí es hombres que les gusta vestirse de mujeres, ¿no? O sea, que les gusta optar o hacer una especie de cambios entre estos objetos que históricamente han sido para hombres o históricamente han sido para mujeres, ¿no? Es muy importante ese grupo de hombres, porque entonces empiezan a abrir un tema en el cual dicen, hay personas dentro de esta diversidad sexual, hay personas que les gusta vestirse de una manera, pero no necesariamente son homosexuales. O hay personas que son homosexuales y no necesariamente quieren cambiar de sexo. ¿Sí me explico? Entonces, aquí nos dice transexual. Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto y optan por una intervención médica hormonal, quirúrgica o ambas. Fíjense, también hay un tema detrás de esto. Hay muchas personas transexuales y esto tiene que ver un poco con la interseccionalidad, porque también hay que observar un poco de fondo el tema de la transexualidad. No todas las personas transexuales tienen la posibilidad de cambiarse de género. ¿Por qué? Una puede ser por una cuestión médica, que tengan alguna enfermedad crónica que no les permita ni siquiera acercarse al quirófano, u otra es que económicamente no les alcanza para hacer la intervención médica. Entonces, o la siguiente es que las personas transexuales pueden estar en ese proceso y todavía tratando de encontrar o de aceptar
ese cuerpo a partir o de esa identidad en la cual ellos se sienten pues más conformes, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay que tener un poco de cuidado cuando hablamos de la transexualidad, porque sí hay un grupo de personas que pueden por medio de una intervención médica cambiarse el sexo. Sin embargo, no todas pueden acceder a eso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Las personas, son pocas las personas transexuales que pueden acudir o pueden tener una intervención médica. Entonces, es lo que les quería decir. Luego también tenemos esta parte de transgénero, cuando la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. Entonces, cuando hablábamos de personas transexuales, decíamos, son estas personas que sí hay una intervención médica y que se cambian de sexo, mientras que el transgénero es esa persona que no tiene ninguna intervención médica, pero que no, que hay una disociación, bueno, que hay una diferencia entre entre sus características biológicas con su expresión de género. Entonces, les decía, muchas veces dicen que las personas transgénero están como en ese proceso de llegar a la transexualidad, y no es cierto. No todas las personas tampoco van a querer cambiarse o reasignarse el sexo. Muchas personas se sienten bien con sus características biológicas, pero su identidad y su expresión de género es totalmente distinta. Entonces ahí vamos, vamos observando un montón de formas de expresión, de identidad y de orientaciones sexuales. También nos dice la lámina que el término trans es un término sombrilla y que nos ayuda a describir las diferentes variantes de la identidad de género. Lo que es importante es entender es que hay una serie de diversidad dentro de diversidad sexual en la cual la podemos observar en tres niveles, no niveles, en tres conceptos, en el de identidad de género, en el de orientación sexual y, y expresión de género, ¿no? Valeria Gandarilla quiere participar. Ah, Valeria, adelante, por favor. Ay, gracias. Buenos Hola, días. buenos días. Yo tengo una duda, o sea, no sé, no quiero que suene tonto o No, para mal, nada. Este tema es pero complejo, sí. es que, bueno, a mí lo que me causa bueno, me da como espinita, es saber como si las personas trans, o sea, en algún momento buscan o quieren como, o bueno, es que no sé qué tan como importante sea como esta etiqueta de mujer trans, hombre trans, o sea, siempre van a querer que se les llame hombre trans, mujer trans, o sea, como por un reconocimiento o como que sí al final quieren ser solo mujeres u hombres, como en su respectivo caso. O sea, no entiendo, bueno, Sí, ajá, es que es una cuestión política, porque ujú, también los términos son políticos. ¿Cómo nombramos a lo que no había sido visible? ¿Cómo lo nombramos para que no revictimicemos a esas personas o no las discriminemos o no las excluyamos? Invisibilicemos, no Exacto, invisibilizarlos. no invisibilizarlas. Ujú. Entonces, recuerden que este tema, el de la diversidad sexual, es un tema que también se está construyendo. Todo lo que veamos, todo el contenido, es un contenido que se está construyendo y que se está modificando. ¿Qué es lo que pasa? Que la diversidad sexual, que ahora también lo podemos escuchar, podemos escuchar la palabra de ay, se me olvidó Transfóbico. no, este, ay, se me fue la palabra. Discúlpenme, se me fue la palabra, pero lo que quiere decir, lo que quiero decir es de que a lo largo de la construcción de hacer visible
a estas formas, a estas nuevas formas de ser, de vivir, entonces también se han ido autoidentificando, entonces se han ido nombrando. Empezamos, no sé si ustedes recuerden con esta comunidad que era LGBTTI. Al principio empezó así, LGBTTI, y luego dijeron, no, hay que sumarle una Q, y luego hay que sumarle una A, luego hay que sumarle un más para quien se quiera sumar, ¿no? Y entonces ¿por qué? Porque dicen, bueno, hay lesbianas, hay homosexuales, que es LGBTI, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti, intersexual, asexual. Y entonces dicen, sí, hay estos, pero también habemos otros, estamos los queer, estamos Pansexuales, los pansexuales. Y dicen, entonces hay una diversidad enorme, los enorme. fluidos. Los fluidos. Entonces, transgresiones, es lo que les iba a decir, transgresiones, cuando hablamos de estos conceptos, de estas personas, estamos hablando de personas que están transgrediendo este sistema binario. ¿Qué quiere decir? Que lo están transformando, que lo están modificando, que lo estamos abriendo. Y entonces eso quiere decir que esas siglas del LGBTTI quedan cortas y que hay que sumarle más, porque la diversidad es muchísima y la diversidad la podemos ir mezclando, ir subiendo. Habrá mujeres trans que quieran llamarse mujeres trans, habrá hombres trans que digan, no, yo solamente quiero ser hombre, que me digan hombre. Y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como un poco reconocer cuál ha sido el camino de estos contenidos, de cómo se ha ido observando, de quiénes son los que están en constante lucha, pero también observar que en esa lucha lo que se busca es que se reconozca la dignidad de esa persona, persona que es una única persona con su vivencia, con su historia y con lo que ella tiene. Entonces, desde un enfoque de derechos humanos, cuando hablamos de diversidad sexual, sí tenemos primero que ir nombrando, pero no los podemos dejar o no los podemos categorizar. Son así y ahí se queda. No, porque esto se va transformando, se va cambiando. Entonces, al final de cuentas, cuando hablamos de la diversidad sexual, tenemos que empezar a pensar que son personas que tienen una historia de vida y que tenemos que preguntarles si es que estamos frente a una persona que intuimos que pertenecen a la diversidad sexual, preguntar cómo quieres ser llamada o cómo quieres ser llamado o cómo te llamo. ¿No? ¿Cómo quieres que te llame? Entonces, eso es importante porque con eso vamos garantizando su derecho a la identidad sexual, a la identidad de género, ¿no? Entonces, Valeria, no sé si pude contestar la pregunta. Sí, estuvo ¿Sí? perfecto. Sí, Sí, muchísimas porque sí es complicado y véanlo así. ¿Mande? Fíjense, el tema de la diversidad sexual es un tema complejo porque tiene que ver con las miles de formas que tenemos de sentir nuestro cuerpo. Sí, Entonces, perdón. sí, entonces si tuviéramos como no sé, si pudiéramos hacer un ejercicio matemático en el cual mezcláramos sexo, género, identidad de género, orientación sexual, expresión sexual, pues tendríamos un montón de posibilidades, ¿no? Y ese montón de posibilidades son las posibilidades infinitas de seres humanos de cómo vivimos y cómo nos sentimos. Sin embargo, cuando hablamos de la diversidad sexual, tenemos que entender que esta diversidad sexual quiere romper con este sistema binario en donde solamente se reconocían a hombres y a mujeres y donde se les asignaban ciertas actividades y ciertas formas de comportarse. ¿Sí? Entonces, esta diversidad sexual lo que viene es a romper con esos roles y esos estereotipos y a decir, estamos presentes y queremos ser nosotras y nosotros mismos, ¿no? Vale. Perdón, creo que estabas
No, precisamente iba a decir eso, que como que mi pregunta era como que parte de esta parte de mí no deconstruida del mundo binario, entonces como que es como esos choques, ¿no? Pero sí, Sí. entiendo. Sí, sí, muchísimas Sí, gracias. sí, no, sí, vale, también yo creo que a todas y a todos estos temas yo quisiera que si en algún momento tienen un tiempecito en YouTube, busquen un video que se llama Mi cuerpo no es mío, y es de un joven que, bueno, que así a simple vista es un joven que narra una historia de un verano en una playa en la cual un grupo de chicos están platicando sus amores y entonces él al final dice, me sentí muy, muy, muy contento porque me aceptaron, porque no dudaron que yo era parte de ellos. Sin embargo, yo nací mujer. Y lo que me duele saber es que ellos, desde sus pláticas, utilizan a las mujeres, siguen utilizando a las mujeres como objeto. ¿En dónde estoy yo? Y entonces es una pregunta, yo creo que muy buena porque te enfrentas, ¿no? Te enfrentas a que la diversidad sexual se enfrentan a una serie de roles y estereotipos súper arraigados, súper, ya lo platicábamos al inicio, ¿no? Que parece ser más arraigado actualmente, ¿no? En donde los hombres se tienen que comportar de esta manera, las mujeres tienen que ser de esta otra. Entonces, eso es lo que les quería compartir y si pueden ver el video, pues adelante. Entonces aquí tenemos otro elemento que son la orientación sexual y nos dice que es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género igual, diferente al suyo o de distintos géneros, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con esas personas. Y aquí podemos encontrar a personas homosexuales, bisexuales. Las homosexuales es la orientación o preferencia sexual que se caracteriza por la interacción o atracción sexual, emocional, sentimental o afectiva hacia una persona de un mismo sexo. Luego tenemos las bisexuales, que son personas que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por personas del mismo sexo o de un sexo distinto. También aquí tenemos lo que nos decía Cristal, la pansexualidad es la profunda atracción sentimental, estética, romántica o sexual independientemente del género o sexo de otras personas, del mismo sexo o de un sexo distinto. Imagínense, ya ahorita vamos jugando con las variantes, ¿no? Asexualidad se puede entender como falta de interés o deseo sexual. Algunos sugieren que las personas asexuales son individuos que no experimentan atracción sexual. ¿No? Entonces también hay otro elemento en la sexualidad. Hay personas asexuales que son bisexuales o hay personas asexuales que son homosexuales, ¿no? Entonces se puede jugar con esas variantes. Es interesante porque la diversidad sexual tiene que ver con entender que el ser humano tiene una forma de ser totalmente distinta, de sentirse totalmente distinta y hay una serie de variantes que nos hacen totalmente distintos y eso es la diversidad sexual. Y pues este es, digamos, la parte teórica, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en estas diapositivas? Lo primero que vimos es el sexo, que son características biológicas. Luego vimos el género, que es esta construcción social que genera ciertas formas de ser y de qué hacer hombres y mujeres, ¿no? De los hombres y de las mujeres. Sin embargo, ya cuando hablamos de roles y de estereotipos de género, vamos observando que una vez que actuamos a partir de cómo debemos ser según la sociedad o qué debemos de hacer según la sociedad, pues se van generando desigualdades, se va generando la discriminación y lamentablemente hasta la violencia, ¿no? Y bueno, y dentro de esta parte también vimos que que a partir del sexo, mujeres, hombres, personas intersexuales, también podemos observar esta diversidad sexual que tiene que ver con la orientación sexual,
con la identidad de género y con la expresión de género. Entonces, esto pueden ser elementos que nos pueden servir para entender lo que es la diversidad sexual. Pero entonces ahora, ¿cómo Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo como institución podemos aplicar estos elementos? Yo les decía en un inicio que estos conceptos pues ya son muy hablados, ya están en la cotidianidad, pero es muy difícil llevarlos o transformarlos de manera interna, entenderlos, comprenderlos y llevarlos a nuestra práctica, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de conducirnos, de relacionarnos. Y esto tiene que ver también la forma de cómo actuamos como instituciones, como personas servidoras públicas. Entonces yo quería compartirles el caso, no sé si ustedes lo conozcan, el caso de esta Paola. Entonces se los voy a leer. Dice Paola: una mujer transexual de 25 años, originaria de Campeche, era trabajadora sexual y llevaba más de 8 años viviendo en la Ciudad de México. Una noche Paola subió a un auto y unos metros adelante comenzó a llamar a sus compañeras con gritos de auxilio. Al escucharla, Kenia, compañera de Paola, acudió a ver qué pasaba. Cuando se acercó a la ventanilla del copiloto del auto, escuchó 2 detonaciones. El acusado declaró que Paola intentó asaltarlo, que forcejearon con el arma y que ella misma se disparó, que no era su intención matarla. Media hora después, un tiempo después, el agresor de Paola fue liberado por el Ministerio Público. El impartidor de justicia determinó que no había suficientes elementos para determinar que Arturo había sido quien disparó el arma. Desesperada, Kenia regresó al Ministerio Público y exigió le entregaran el cuerpo de su compañera Paola. Exigen que el Ministerio Público subsane los errores cometidos en la presentación del caso y fortalezcan sus argumentos a fin de que no quede duda sobre lo sucedido y sobre la responsabilidad del imputado. Entonces, este es un caso muy, muy importante, trascendente, creo yo, sobre que la primera vez que se habla de un homicidio que tiene que ver con o que es considerado transfeminicidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa detrás de este caso? ¿Qué es lo que podemos observar en este caso de los conceptos que ya hemos visto? ¿Qué consideran ustedes que de estos elementos que ya observamos podemos observar en este caso? Pues digo, porque ese caso lo tuvieron acá en Ciudad de México un poquito antes de que yo entrara como jueza de control. Entonces, bueno, pues es importante porque ahí hubieron varios problemas y una de las preguntas fue si puede calificar como feminicidio o no, tomando en consideración que es una persona que se autoasigna como mujer, sabemos que es trans, pero es mujer trans, que es parte de lo que preguntaba también, ¿vale? Pero que la ley como tal, incluso pues, tiene parámetros donde de alguna manera no permite cuestionar algunas cosas, como si ella, aunque se asigne como mujer, está vestida como mujer, pero como a lo mejor no había tenido esta oportunidad que también Cristal decía, lo caro que implica una cirugía, y que decías tú que hay 1000 razones por las cuales una persona no puede cristalizar, si es que fuera su sueño, porque a lo mejor ni siquiera lo era de Paola, ¿no? Para efecto de, pues, tener una reasignación sexual, ¿no? Entonces, pues fue muy complejo porque también me parece que subyace la cuestión de la transfobia, ¿no? Que aparentemente lo que pasó es que se contratan servicios a una persona prostituta, sin embargo, al momento que ya está sobre el vehículo, porque me parece que de donde recoge a Paola a donde se suscita el delito, pues, es como una cuadra, como que aparentemente se percató pues por algunas características físicas que sí tenemos diferenciadas, no sé si la manzana o escucharla o las manos o alguna otra cuestión, entonces que pudiera ser también un tema no de me quería saltar, sino de me di cuenta de que era una persona que es trans y por lo tanto yo pongo o cuestiono
mi sexualidad incluso, no sé, porque no podemos saber qué pensamiento hay en la cabeza de otra persona, pero que a lo mejor pues pudiera subyacer eso, ¿no? Porque, o es el subtexto, porque hay una cuestión bien, no sé qué calificativo ponerle, pero la heterosexualidad mexicana es bastante frágil, sobre todo la heterosexualidad masculina tiene un montón de situaciones, y como hay y derivado de eso hay un montón de otros temas que no se tocan, que están invisibilizados, ¿no? Como esta parte de, pues sí, hay hombres a los que les gustan los hombres, y sí hay hombres que aunque les gusten los hombres han decidido llevar una vida públicamente heterosexual, casados con mujeres, con hijos y demás, cuando pues no sé si por esta cuestión de estereotipos y de violencias de las que hablabas tú hace un momento, pues no se han permitido vivir su identidad o su sexualidad como más les parece, ¿no? Y uno de mis mejores amigos de la maestría justo dice, él es homosexual abiertamente, que la primer pregunta que se hacen ellos es esa porque tienen tan interiorizado que está mal, que ellos mismos se repelen, pues, o sea, que cuestionarse a sí mismos es un problema. Entonces, no sabemos en esta cuadra, en estos 3 minutos que ocurre esto, todo lo que culturalmente hay detrás y que trae como consecuencia, pues, una cuestión gravísima como es que un ser humano pierda la vida, ¿no? Entonces, y justo pues pensando, ¿no?, en estos temas de género, creo yo que parte de la problemática es que muchas veces toda esta información tan valiosa que estás dando tú, pues no llega a quien tiene que llegar, porque aquí me queda claro que ustedes están haciendo un curso muy encauzado y perfilado a la labor que hago yo, porque soy parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero pues hay personas de a pie que no están, no que no estén accediendo porque no esté disponible, porque me queda claro que está disponible, sino porque no quieren, ¿no?, visibilizarlo, no quieren cuestionarse, no quieren, entonces, pues sí fue un asunto como, o sigue siendo, pues, porque hay que seguir nombrando a Paola también, pero Claro. pues sigue siendo una cuestión que nos genera también un montón de conflicto de cómo atender asuntos cuando tienes y personas que son parte de esta comunidad, porque no podemos fingir, por ejemplo, hablando de mujeres trans, que la expectativa de vida en América Latina es de 35 años, entonces yo como jueza no puedo fingir que no hay un contexto generalizado de violencia y de vulnerabilidad para las personas trans, y más las que se dedican, que en gran medida son muchísimas, porque hasta parece que hay trabajos acotados, lo cual también me parece violento económicamente hablando de suyo, y que derivado de esto no podemos nosotros como juzgadores hacer como que no pasa, como que es un caso aislado, como que es un problema que tuvieron 2 personas en un vehículo, porque hay todo un perfil de construcciones culturales que tenemos y que peor con las personas trans las tenemos no manifiestas, no visibilizadas. Nos cuesta tanto trabajo, y pues ahorita que estabas haciendo todo este recuento y como esta parte de, a mí me pasa en lo personal, ¿no?, de cuestionarme qué es ser mujer o qué es ser femenina, ¿no?, en estos contextos actuales, que yo ya no sé a mí misma cómo autonombrarme. Me nombro como mujer, cis mujer, por supuesto, pero no estoy segura si esa es mi identidad o no, la verdad. ¿Por qué? Por esta pues como reconstrucción que se está generando, más que de la existencia de la visibilización, porque pensaba, por ejemplo, pues las mujeres que empezaron a usar pantalones, pues femeninas no eran, y no por eso, o no entiendo si hasta qué punto entra, pero me pasa un poco como a Vale, que no obstante todo lo que estudias y aprendes, cada vez te tienes que cuestionar más, y pues no hay como tanto que... Sí, sí, la verdad es complejo, o sea, parece ser un tema muy, no sé, muchas veces como que hasta lo ningunean, ¿no? Así, ay, pero es muy complejo porque es nosotras, nosotros mismos, dentro de una expectativa que nos limita, que nos ciega, que nos genera un espacio muy reducido para vivir, ¿no? Entonces, ahora que se está abriendo, pues creo que sí es impactante por cuando lo reflexionamos, cuando lo analizamos desde nuestros espacios, pues suele confundirnos, ¿no? Sin No, embargo, pues
Sí, adelante, Por Lisa. ejemplo, una parte muy compleja que a mí me pasa, yo creo que a varios, y por ahí hay algunos libros interesantes que también lo mencionan, esta parte de, es que yo, por ejemplo, ¿no? Convivo con un montón de mujeres y de pronto no coincido en un montón de criterios, de contextos y de cosas, pero no puedo decir, como no coincido con ellas, entonces directamente pues no voy a, es más bien el grupo de mujeres con las que sí me identifico y que sí soy coincidente son otro grupo de mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más era eso, que sí me resulta a veces complejo, pero creo que también, o sea, no sé, perdón que lo diga, pero a este grado de compañeras con estudios, con preparación, que dicen, es que pues sí, qué bonito el feminismo, pero a mí sí me gusta que me abran la puerta del coche. Entonces es como, por un tema que algunos asignan como violencia simbólica, no vas a tirar absolutamente todo lo que está relacionado con Sí, contextos y fundamentos de feminismo, entonces como yo reaccionar estoy, en contra del feminismo porque sí me gusta que me abran la puerta, me parece, yo bueno, estoy al entonces cuando contrario. escucho eso, digo, no, es que no soy mujer entonces, o sea, sí es de ser mujer, pero pues más bien es, bueno, ya sabes Sí, a qué no, me es terrible, no, yo me asumo de la otra parte, ¿no? O sea, yo digo, yo sí me asumo feminista, pero también luego me gustan como esas historias de amor, ¿no? De esas, amor donde en las películas es toda la, novela, ¿no? Entonces digo, pero pues eso no quita nada, ¿no? no quita nada, El tema, que no quita nada. nada, es más, yo creo que para hablar de estos temas, o sea, hablando de estos temas, diversidad sexual, primero hay que entender lo que fue el feminismo. El feminismo o los feminismos han sido movimientos tan importantes para que podamos hacer visible todo esto, ¿no? O sea, el feminismo o los feminismos nos han acompañado impresionante, ¿no? Impresionante, o sea, gracias a todas las mujeres y a los feminismos que han estado históricamente, estamos aquí. Pero bueno, entonces, estos elementos, bien como ustedes lo plantean, son elementos que chocan cuando los tratamos de incorporar a nuestra vida diaria y cuando los observamos en cuestiones como en el acceso a la justicia. En el caso de Paola, ¿qué es lo que observamos? Primero decimos, nos preguntamos, ¿qué es lo que pasó en ese momento en el que Paola se sube al carro y se mueve unos metros hacia adelante? Y ¿qué pasó en ese momento entre la interacción entre el hombre y ella? ¿No? Entonces, ¿qué pensó? Él dice, bueno, es que yo no sabía que era trans, entonces me mintió, entonces forcejeamos, yo no, quería que yo le pagara, y entonces comenzó a decir esas cosas en donde bien lo mencionó Elisa, ¿qué pasó por su cabeza, no? ¿Qué pasaba con su masculinidad, con su sexualidad? ¿Qué lo empujó a hacer eso contra Paola? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, yo soy hombre, yo no puedo estar, mi hombría tiene que ver con las mujeres, o sea, con todos esos estereotipos, ¿no? Entonces, es ahí en donde es necesario empezar a hacer una crítica a este sistema binario entre sexo y género, que es lo que nos dice la diapositiva. Entonces nos dice que el sexo y el género no son binarios, sino que existen distintas realidades que van más allá de la diversidad humana, ha cuestionado dichos modelos binarios y ha encontrado nuevas formas de nombrarse, expresarse y conjugarse. ¿Cristal? Yo tengo un chistecito en TikTok, A pero, ver. pero es muy chiquito, pero sirve muy bien para explicar esto. Nada más Claro. déjame compartir rápido. Bueno, descomparte. Ajá. A ver, déjalo, voy a Ajá. Dura ver. 2 minutos, ya sabes que los TikToks son bien chicos. Pero a mí me quedó como muy claro. Ay, según, déjate compartir. Ya Listo. está, listo. Entonces yo lo tengo aquí. Mis hijos ya sabes que son expertos. Te presento a mi pareja. Hola, mucho gusto, soy la pareja de su hija. Mucho gusto, pero ¿y este quién es? Ah, él también es mi vínculo afectivo. Ah, ¿y eso cómo está? Soy intersexual y pangénero, que quiere decir que por el momento me identifico como una mujer andrógina, que pues soy un género fluido como característica dominante femenina. Y soy bisexual. Y bisexual sí sé que es. Él es... Por el momento me identifico como un hombre bisexual, con tendencias como románticas. Además, soy lactovegano. Vegano. ¿Ya entendiste? No, pero mira, mi amor, eso no importa. No importa lo que sea. Yo siempre te voy a querer y
siempre te voy a apoyar. Solo recuerden usar protección. ¡Mamá! ¿Qué? Ay, ma, nosotros somos demisexuales asexuales tipo B. Solo nos une el vínculo sentimental, no el sexo. Ah, creo que ya entendí. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Por cierto, ella es mi novia. Yo nada más soy lesbiana. Muy bien. Es un La chiste. complejidad. Muy bien, muchas gracias, Cristal. ¿Cómo ven? ¿Cómo vieron el videíto? Oh, sí, 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 es súper complejo, súper complejo. ¿Sí se escuchó? Poquito. O sea, sí se escuchó. Yo lo escuché bien, bajito, pero bien. ¿Las demás personas? Sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, entonces, pues dentro de esta complejidad, esta complejidad que debemos de comprender, qué es la diversidad sexual, qué son las condiciones en las cuales estamos viviendo en nuestras relaciones sociales, pues hay que también entender que dentro de esto, de esta construcción de género, o más bien que la relación que hay entre el sexo y el género se basa en una construcción social, ¿no? Que puede ser el androcentrismo, que esto ya lo sabemos, es el hombre en el centro, que explica bien estas desigualdades, que fundamenta el factor biológico y que hace las diferencias entre mujeres y hombres. Entonces, dentro del androcentrismo vamos a tener como expresión el machismo, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a escuchar a personas diciendo, bueno, pero pues es la mamá, ella tiene que hacer las cosas, ¿no? O en este caso del caso de Paola, que decían, bueno, justificamos un poco la parte de la persona que, que cometió el asesinato porque le mintieron, porque no le dijeron en un primer momento que era hombre, entonces él reaccionó, ¿no? Entonces se justifica. ¿No? Entonces, cuando hablamos del androcentrismo, hablamos de esas formas de ser, de esas formas de actuar que tenemos como sociedad. Luego, tenemos este sistema cultural que es el sistema patriarcal, que se basan en estos valores masculinos, en el cual también platicamos hace un momento, porque le damos un valor distinto cuando nacen hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema patriarcal los hombres están en una mejor posición, están mejor valorados, están en una situación totalmente diferente que entre las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque el mundo se construye a partir de los intereses y las necesidades de los hombres y esa es nuestra forma de conducirnos en esta sociedad. Y entonces, y ahora decimos aquí heteropatriarcado porque no solamente es sistema patriarcal en donde el hombre es el que está construyendo, está dirigiendo la forma de ver el universo, sino también que es un hombre heterosexual, en donde, donde una persona, un hombre que no sea heterosexual, un hombre homosexual o personas bisexuales o esta diversidad sexual que Cristal nos acaba de mostrar, pues no se observa y entonces se niega. ¿Y se niega por qué? Porque hay un sistema heteropatriarcal que dice, no, eso no es permitido, eso es una aberración. Y súmale si es blanco, como dice Valeria, ¿no? Y súmale que no sea rico. O sea, vamos sumando o o utilizando la interseccionalidad, porque vamos diciendo el heteropatriarcado es un hombre blanco, es un hombre rico, es un hombre joven y heterosexual. Y quienes no tengan esas características, entonces están en una condición de desigualdad. Entonces, imagínense, ¿no? El tema. Entonces, ¿cómo nos va restringiendo? O sea, cómo estos elementos nos van restringiendo las formas de ser y las formas de, de, de relacionarnos entre todas las personas que convivimos en esta sociedad, ¿no? Y luego la siguiente diapositiva nos dice,
que es importante hablar de la identidad y la pluralidad. Y entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de que hay una serie de elementos interculturales que tienen en común el sustento en teorías que denuncian la simetría cultural y social. Entonces, ya lo habíamos platicado, dentro de este sistema patriarcal, es un hombre, ¿no? Un hombre joven, un hombre blanco. Entonces, quienes no están ahí también van a ser víctimas de esta desigualdad y pueden ser hombres, pues, como en nuestro país, la mayoría morenos, ¿no? Van a tener menos posibilidades de obtener tal, ¿no? Ahora sí es mujer, ahora sí es homosexual, pues menos posibilidades. Y en el caso de Paola, pues estamos observando eso. Paola era una mujer que venía de Campeche, era muy pobre, la única posibilidad que tenía para el sustento, para vivir o mantenerse económicamente, pues era su trabajo, bueno, como trabajadora sexual, ¿no? Y cuando ella o cuando su amiga, Kenia, trata de hacer, pues la denuncia, a ella no la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen, y eso está documentado en la recomendación 2/2019 de esta Comisión de Derechos Humanos, a Kenia la ponen como el nombre su nombre como hombre, no le garantizan el derecho a su identidad. Y a la persona, a la víctima, esta Paola, la ponen como Manuel Ventura, sujeto masculino, sexo servidor. Entonces hay una serie de elementos que no garantizan lo que fue en vida esta Paola, su identidad de género de Paola, y que también y que no garantiza el acceso a la justicia para Paola y para Kenia, que es la que está amiga de Paola, que está iniciando bueno, que hace sus entrevistas y sus declaraciones para que no quede impune el homicidio. Y aún así, pues este hombre sale en libertad, ¿no? Y entonces, luego podemos ver aquí también la interculturalidad implica la aceptación y el compromiso de respetar y promover las diferencias entre personas y grupos humanos, garantizando un marco de convivencia e intercambio. Entonces, esto es importante porque si ya hablamos de una diversidad sexual, si ya hablamos de una complejidad, a esto hay que sumarlo que hay personas que están que culturalmente tienen otros elementos, eh, y que tenemos que reconocerlos, ¿no? Porque fíjense, la familia de Paula no quiso asistir al funeral porque no estaban de acuerdo que su hijo fuera homosexual y que se dedicara al trabajo al trabajo sexual. Entonces, para ellos fue terrible y prefirieron, o sea, fue tan fuerte que su hijo estuviera en esas condiciones que lo olvidaron. Entonces, imagínense cómo se va rompiendo o cuál va siendo el nivel de desigualdad, de discriminación. ¿Por qué? Porque esta Paola no pudo acceder a la justicia, ¿no? Por su identidad de género y por el trabajo que ejercía, y tampoco su familia, no pudo tener acompañamiento de su familia por las mismas condiciones. Entonces, muchas veces estos elementos culturales de dónde son, de cuáles las creencias que tienen, de cuáles son las creencias que tenemos, pues todo va girando y va haciendo mucho más complejo la situación para acceder a los derechos humanos. Entonces, por eso es importante hablar que en cualquier caso tenemos que ubicar la identidad de las personas y tener en cuenta la pluralidad. Entonces, ya aquí llegamos y vamos hablando un poco sobre los roles de género y estereotipos que ya los hemos ido mencionando. Estos roles sociales de género y estereotipos generan discriminación, ya que la discriminación
es un obstáculo para el ejercicio de derechos a la igualdad que se va afirmando a través de los discursos construidos. Posee una connotación moral y negativa, pues en ella se afirma que determinados grupos de personas caracterizados por un rasgo específico no deben tener los mismos derechos ni deben ser tratados como otras personas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el caso de Paola? Pues existió discriminación. ¿Por qué? Porque lo primero que sucedió es que en el momento de la investigación, cuando llegaron al auto, pues no, los peritos no realizaron pues el protocolo que tienen que seguir cuando hay un homicidio. Entonces, cuando este caso llega al juez, pues llega con pocas pruebas porque no hicieron perdón que no conozca bien los términos, pero digamos como la cadena de custodia. Dice Elisa que es el problema principal porque como jueces no se tienen ni, no se puede ni se tiene que suplir. Ah, bueno, ahorita si puedes, nos lo compartes, Elisa. Entonces, la cadena, digamos, de custodia no se levantó, no se hicieron los peritajes adecuados. Cuando esto llega ya al Ministerio Público, pues llega con una serie de de cuestiones que no están bien fundamentadas. Entonces, cuando llega el juez, pues el juez no puede dictaminar qué es lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, hay una serie de impunidad en todo el proceso de investigación. Y cuando las amigas de Paola tratan de ir a volver a decir o hacer la entrevista, ya no se lo permiten. Les dicen que no, que por ser trabajadores sexuales, que por ser homosexuales, empiezan una serie de ofensas en contra de ellas, en contra de su persona, simplemente por ser homosexuales y por estar en un trabajo, por vivir de un trabajo sexual. Entonces les quitan ese valor, les restan ese valor y no les permiten. Entonces es por eso que Kenia hasta la actualidad es una mujer que sigue siendo activista porque le impactó mucho el caso de su amiga, porque al momento de que muere en sus manos, ella logra grabar un video, aún así dicen que no hay las pruebas suficientes para que puedan juzgar a esta persona. No me acuerdo cómo se llama el agresor, pero no pueden juzgar al agresor. Entonces, hay una serie de elementos de falta de debida diligencia en el procedimiento que afecta cuando llega al juez y que afecta el acceso a la justicia para Paola. Entonces, esas deficiencias pues tienen que ver con discriminación, están discriminando a las personas y esa discriminación está basada en una serie de estereotipos y roles sociales. Entonces, ¿por qué? Porque era un hombre. Porque era un hombre vestido de mujer, porque era un hombre vestido de mujer que estaba trabajando en la calle, porque era sexo servidor. Entonces, todos esos elementos, pues, redujeron el valor de Paola y del caso de Paola, ¿no? De su derecho al acceso a la justicia. Elisa, ¿querías compartirnos algo? Bueno, muy someramente y no del caso, porque también, pues a veces no es el caso de cómo lo estás exponiendo tú, pero a veces nos preguntan, oye, ¿qué harías en este caso? Pues es que no sé qué haría porque tengo que estar en audiencia para ver todo lo que se dice. Nosotros no conocemos los asuntos, nosotros resolvemos a partir de lo que las partes nos publicitan. Entonces, la información que tenemos la conocemos a partir de los operadores del sistema, ¿no? Defensa, fiscalía, asesoría jurídica en su caso, y a partir de ahí tomas una decisión. Entonces, de alguna manera le haces ciertas preguntas al juez. Juez, ¿se acredita esto? Yo para acreditarlo tengo esto y esto, y el juez tiene que decir si sí o si no. Entonces, muchas veces lo que pasa con los casos es que para una vinculación a procesos se necesita un estándar mínimo probatorio, pero un estándar mínimo no quiere decir ausencia de pruebas y con eso es suficiente, es que el estándar es mínimo, porque por una parte tienes una persona que pierde la vida, por otra parte tienes una persona que va a quedar en prisión preventiva oficiosa. Entonces,
Digo, este caso evidentemente es muy grave por un montón de otras cosas que son para nosotros como jueces tras bambalinas, y ahí es donde nosotros tenemos que parar oreja, justo porque sabemos que existen ese tipo de condicionantes, y por eso el manual para resolver con perspectiva de género da mucho apoyo, porque también permite la prueba de oficio que nosotros generemos para poder visibilizar si existen o no ese tipo de condicionantes. Pero a lo que voy con esto, y a mí me pasa mucho con los delitos de violencia sexual en contra de las mujeres, que definitivamente pues es violencia estructural y que sabemos que parte de una cosificación y un creer que se puede disponer del cuerpo de las mujeres y demás, donde la fiscalía no trae nada, incluso trae cuestiones que son prueba de referencia y que no es admisible en juicio, y cree que es que una señora le dijo que le estaban filmando, por eso, pero ¿qué traes para confirmar eso? Pues nada más la víctima que dice que una señora le dijo. Entonces, ¿cómo sostenemos un caso a partir del dicho de alguien que nunca compareció a nada? Entonces, cuando tienes ese tipo de cuestiones, yo lo que advierto es lo que dices tú, un tema de no darle la seriedad que merita a un caso así, porque pues ya entonces yo hice, porque yo hago como que hice y se lo llevo al juez y ya es culpa del juez, pues que no atendió mi prueba donde alguien dijo que pasó algo, pero yo ni siquiera sé qué pasó porque no investigué y no hice nada para investigar. De hecho, pues algo que nos damos cuenta nosotros con frecuencia, porque vemos también audiencias cuando ya avanzó cierta parte del proceso, es que las pruebas con las que llegan el día 1 son las únicas que tienen, y muchas de las veces, a menos que haya un abogado que esté apoyando a la víctima y que, digamos, impulse o genere más prueba, que muchas veces con lo primero es con lo que se queda, y eso pues si lo pensamos no le hace bien ni al sistema ni a la justicia, y cuestiona mucho, que es lo que a mí más, digamos, me molesta de esto, la consecuencia es que cuestiona la veracidad de lo que hace o dice la víctima, y esa es la parte que a mí sí me genera mucho conflicto. ¿Por qué? Porque lo que les digo yo muchas veces a los fiscales es que estamos dejando solas a nuestras víctimas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás generando tú la cantidad de prueba. O sea, yo le decía, a ver, fiscal, si él grabó, entonces, ¿por qué no va un perito en criminalística y que diga, de acuerdo al ángulo de la cámara, desde dónde grabó para que puedas construir el hecho? ¿Por qué no verificas cámaras del lugar donde se llevó esto para que puedas tú establecer cuál es el hecho? Porque entonces, si yo no tengo un hecho, ¿qué hecho vas a probar en juicio si no construiste ningún hecho? Entonces, en automático estás tanto cuestionando a la víctima como cuestionando el proceso en sí mismo, porque ¿cuál es el objeto si no es probar un hecho que tú ni siquiera lo tienes claro porque no gestionaste pruebas para construir absolutamente ningún hecho? Entonces, por ahí, no me acuerdo dónde verifiqué, pero más bien dónde leí, como que cuestionan esto de la fiscalía, de si es omiso sin querer o con querer, ¿no? Es si no les parece tan grave, por ejemplo, todo esto relacionado con la ley Olimpia, si no les parece tan grave la problemática, si les parece que es una exageración de las mujeres que les molesten ciertas cosas, porque al final, pues la que se dejó grabar, pues fuiste tú, ¿no? La que dejó que compartieran fuiste tú, la que traía la falda corta fuiste tú. Entonces, como que siento yo que al momento de no generar suficientes elementos probatorios, por lo menos los mínimos, lo que estamos poniendo en duda es la existencia de una vulneración en contra de una mujer, y eso pues a mí me parece bien, bien complejo. Entonces, para mí pues también es eso, ¿no? Que muchas veces sí, no voy a decir que los jueces no pudieran vulnerar, porque pues, claro que sí, o no pudieran tener estos estereotipos tan construidos en su cabeza que les cuesta mucho trabajo asumir que podría haber un subtexto que no estamos leyendo y demás, pero también es bien difícil cuando no te ponen sobre la mesa la información que necesitas, ¿no? Yo suelo cuestionar, ¿no? No en exceso, sino como un tema de proactividad judicial, de, oiga, fiscal, me quedó duda con esto, ¿no? Me tocó así de un asunto de una mujer que se supone que la ven en el baño, pero es un edificio que está en construcción, o sea, no es un edificio donde haya gente comúnmente, sino de manera excepcional, y se supone que había un hoyo, y hablan mucho de un hoyo por el cual veían, y un hoyo por el cual veían, y un hoyo por el cual veían. Oiga, fiscal, ¿y cómo es el hoyo? No sé, ¿cómo no sabe? Pues nadie inspeccionó nada relacionado con eso. Entonces, ¿cómo podemos sostener el dicho de la víctima si ni siquiera hay referencia del hoyo? Porque ella además dice que ve de los hombros para arriba a la persona, pues ¿de qué tamaño es el hoyo? Y el otro niega, y entonces es este estándar mínimo probatorio, ¿cómo lo voy a colmar?
si algo tan sencillo como es que me vio a través de un hoyo y no hiciste ninguna inspección relacionada con eso, pues o sea, de verdad es una cuestión que nos genera mucho problema a nosotros. Sí, sí, la debida diligencia en ese caso. Mm, Ay, no, es que sí, es una serie de situaciones que creo que ustedes como jueces, como esta parte de, eh, pues sí tendría que ser todo el proceso súper trabajado, ¿no? O sea, con la seriedad, con lo que merece la víctima, ¿no? O sea, con esa investigación que para no revictimizar, para no dañar a la persona, ¿no? Y entonces, muchas veces cuando no realizamos esos trabajos, no los realizamos, ¿por qué? Por una serie de condiciones, ¿no? Que pueden ser como lo dice la diapositiva, estos prejuicios o estos estereotipos, ¿no? De decir, prejuicios en primera, de como lo planteas, Elisa, en esta parte de decir, bueno, ella tuvo la culpa porque se dejó grabar, mm, ¿no? Bueno, ella tiene la culpa porque andaba con una falda corta. ¿Quién anda con una falda corta en tal lugar? ¿No? Entonces luego vienen los estereotipos. Ah, pero pues, si es una buena mujer, no tendría que estar en esa hora, a esa en hora, ese en ese lugar. lugar. Ujú. Ajá, entonces pues no está bien, ¿no? Y entonces volvemos a regresar al caso de Paola y decimos, bueno, ¿cuáles fueron los primeros prejuicios de que era una persona trans? ¿No? Una mujer trans, ¿cuál es el estereotipo? Pues que no cumplía, que no que era una persona trabajadora sexual, que estaba en la calle en la noche, que ella fue la que se subió al carro con él, ¿no? Ella fue la que le mintió a él sobre su sexo. Entonces, ahí van una serie de elementos que van Ujú. justificando un hecho, una violación. ¿No? Entonces, también pues podemos ver los estigmas. Estos elementos, el estigma, el prejuicio, eh, los estereotipos, pues tienen que ver que estos elementos generan discriminación. Entonces, cuando hablamos de la discriminación, son estas acciones que anulan la posibilidad de garantizar los derechos de unas personas que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es importante que lo abordemos, es importante que lo entendamos, porque entonces podemos darle carnita a lo que nos está comentando Elisa. Entonces, ¿por qué hablamos de no una debida diligencia? ¿Qué hay detrás de no hacer ciertas cosas, ciertas investigaciones que son básicas, como entender de qué hoyo me están hablando, ¿no? De qué espacio, cuáles son las dimensiones de ese espacio que la víctima está narrando? ¿Quiénes son las personas que estaban alrededor y que pudieron ver, como en el caso de Paola, ¿no? Si esas personas se asumen como Kenia, pues hablarles como Kenia, ¿no? Intentando que eso ayude al acceso a la justicia. Entonces, como ustedes pueden ver, y muchísimas gracias, Elisa, porque nos diste todos los elementos, vale, también nos dieron todos los elementos con sus participaciones para poder entender también desde esta parte de la Comisión de Derechos Humanos, entender qué es lo que sucede, ¿no? Cómo podemos utilizar la perspectiva de género desde cualquier espacio, desde nuestro trabajo, desde nuestras casas, desde cualquier espacio, porque una vez que podamos interiorizar la perspectiva de género, las nociones básicas del género, pues vamos a poder a crear también un mejor trabajo, una mejor diligencia y pues esto nos puede ayudar mucho, muchísimo. Y pues qué bueno que hay personas como ustedes, Elisa, Vale, todas las personas que están aquí presentes, que están interesadas en cada día mejorar su trabajo y hacer lo mejor posible. Entonces, ¿cómo podemos ya, para ir finalizando, porque se nos termina el tiempo, cómo podemos ir cambiando o mejorando esta situación de la discriminación, ¿no?
o de ir rompiendo con los roles y los estereotipos de género. Entonces, lo que decíamos al principio, empezar a reflexionar sobre nuestra masculinidad o sobre nuestra feminidad. ¿Y qué es la masculinidad? La masculinidad son estos valores, atributos, comportamientos o conductas que son características de ser hombre en una sociedad determinada. Una vez que tomemos en cuenta esta definición, que las normas y que cada sociedad asigna a lo masculino, estas van a variar de acuerdo al contexto social, cultural en el que nos ubiquemos. Entonces, imaginemos cuál era la masculinidad de esta persona agresora de Paula, ¿no? ¿Qué es lo que él vivía como su masculinidad? ¿No? Muchas veces esa masculinidad lo que hace es limitar y entonces responder de manera agresiva, ¿no? Mientras que la feminidad nos dice que es definida igual, es una cuestión históricamente determinada que caracteriza a la mujer a partir de su condición genética. Entonces, ¿qué es lo que debemos de empezar una vez que podamos, que analicemos nuestra feminidad y nuestra masculinidad? Empezar a crear procesos de deconstrucción responsable, ¿no? Y entonces dice que esta es una alternativa en la cual podemos generar masculinidades conscientes y responsables que representan la renuncia voluntaria y comprometida a las comunidades sociales del machismo. Actuar a favor de una sociedad justa requiere de una reflexión ética y de un sentido amplio de responsabilidad social. ¿Cómo podemos deconstruirnos responsablemente, identificar los roles de género? Bueno, aquí es como un ejercicio para ustedes en el tiempo que tengan, pero creo que de manera general podría ser identificar nuestros roles de género, cuestionar las cargas de trabajo en el hogar, vigilar y eliminar nuestros prejuicios hacia las personas LGBTQAP+, aplicar el lenguaje incluyente, defender los derechos humanos y discutir estos temas con las personas que son de nuestro círculo cercano. Y entonces estos son los elementos que podemos mostrarles para que podamos deconstruir un poco lo que implica la feminidad y la masculinidad como la conocemos, sino empezar a ser conscientes de de quiénes queremos ser como sociedad. Y pues bueno, con esto yo les agradezco mucho y entonces cualquier cosa que necesiten, pues vamos a estar aquí al tanto. Si ustedes tienen alguna situación que no puedan entrar a la plataforma para hacer las actividades y cuestionarios, pueden escribir al correo de nuestro compañero. Les voy a poner, ya está aquí. Él es Alejandro.Martínez. Y él, ¿te quieres presentar, Alejandro? Hola, sí, gracias, Rocío. Y gracias a todas, a todos, buen día. Gracias por su asistencia y con gusto. Esta Rocío nos está haciendo favor de compartir ahí en el chat mi correo. Cualquier duda, cualquier problemática o algún apoyo técnico que tengan con respecto al ingreso de la plataforma y el desarrollo de las actividades que ahí se encuentran, con gusto ahí yo les puedo atender en mi correo. También quería comentarles, informarles que hay unos temas técnicos derivaron en que el resto de los compañeros y compañeras no pudieran estar en la sesión, cosa que ya se está resolviendo. Entonces el día de mañana seguramente estaremos aquí más personas y así también comentarles, estamos viendo que esta sesión al estar siendo grabada, vamos a tratar de montarla en la plataforma de Aprende DH Remoto para que quienes no la vieron o si ustedes que estuvieron aquí presentes desean, digamos, como volver a revisar algunas temáticas que se estuvieron desarrollando a lo largo de este par de horas, lo puedan hacer. Entonces, ya el día de mañana estaremos, digamos, como con un mayor número de personas con gusto aquí trabajando con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Gracias. Gracias, Cristal. Gracias, Elisa. Gracias a todas. Valeria, PGJCDMX. Pues muy Muchísimas interesante. gracias. Felicidades, Rocío. Gracias, nos vemos. Hasta Bye. luego. Gracias. Bye.